¿Qué pasaría si el derecho no solo tratara sobre propiedades y contratos, sino sobre la protección de la esencia misma de lo que somos? Hoy vamos a meternos a fondo precisamente en eso. Tenemos entre manos un ensayo jurídico bastante denso sobre las prerrogativas de la personalidad en el derecho colombiano. Y nuestra misión es desgranarlo para entender qué significan de verdad conceptos como la honra, la identidad, la libertad y sobre todo por qué esto, que suena tan abstracto, es en realidad un campo de batalla diario con un impacto muy real en la vida de la gente. Vale, vamos a empezar a desgranar esta. La idea central del material, y corrígeme si me equivoco, es que ha habido un cambio de paradigma brutal. Antes, el derecho civil clásico te miraba casi como una ficha en un tablero de Monopoly. Eras un sujeto de derecho y tu función era tener propiedades, firmar cosas, deber dinero. Tu yo interior, pues, no importaba demasiado. Totalmente. Era una visión muy patrimonialista. La persona importaba en tanto que era propietaria. El gran Big Bang, que el ensayo sitúa en la Constitución colombiana de 1991, es que se le da la vuelta a la tortilla por completo. La dignidad humana pasa de ser una declaración bonita a ser el sol alrededor del cual gira todo el sistema jurídico. Y estas prerrogativas de la personalidad, la honra, la identidad y las demás, son los planetas que giran en esa órbita. Son la manifestación práctica de esa dignidad. O sea, que no es algo que el Estado te concede en plan, venga, te doy permiso para tener dignidad. Exacto. Y esa es la clave. El texto insiste muchísimo en que son derechos inherentes, preexistentes. No te los da la ley. La ley está obligada a reconocerlos y a protegerlos. De hecho, hay una frase en el material que me parece potentísima. Dice que estas prerrogativas anteceden, condicionan y limitan toda relación jurídica. Unas reglas tan básicas que ni los propios jugadores pueden pactar saltárselas. No puedes firmar un contrato para que dejen de aplicarte las reglas de la gravedad. Y tampoco puedes firmar uno para renunciar a tu dignidad. Esa analogía es perfecta, de verdad. Y ese nuevo universo jurídico se sostiene sobre 3 pilares. Primero, la propia Constitución del 91, que es como el motor de todo. Segundo, una relectura con gafas constitucionales del viejo Código Civil, obligando a interpretar esas normas del siglo XIX a la luz de la dignidad humana. Y tercero, un montón de leyes más modernas que han ido surgiendo para proteger cosas específicas como nuestros datos, la identidad de género, los derechos de las víctimas. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el material se mete a fondo en 4 de estos superderechos. El primero es la honra. Y a ver, a mí, de entrada, la palabra honra me suena a obra de Calderón de la Barca, a algo un poco antiguo. Sí, tiene esa pátina, ¿verdad? Tiene ese aire. Pero el concepto es increíblemente moderno. El texto lo divide en 2 dimensiones, lo que ayuda mucho a entenderlo. Por un lado está la honra externa, tu reputación, tu buen nombre, la percepción que la sociedad tiene de ti. Y por otro lado, la honra interna, tu autoestima, el respeto que te debes a ti misma. Vale, ponme un ejemplo práctico para diferenciarlo, que se vea claro. Imagina que alguien publica una noticia falsa en una red social diciendo que has cometido un fraude. Eso ataca directamente tu honra externa, tu reputación pública. Ahora imagina que tu jefe, en privado, día tras día, te menosprecia, te humilla, te dice que eres una inútil. Nadie más se entera, tu reputación externa está intacta, pero está destrozando tu honra interna, tu autoestima. El derecho, en teoría, protege ambas. Ostras, claro. Y aquí veo venir el lío. Esto choca frontalmente con la libertad de expresión, ¿no? Es el debate de todos los días en Internet y en los medios. Es el nudo gordiano. El ensayo lo plantea como la tensión central, donde acaba la crítica legítima o la sátira y empieza el insulto o la difamación. Si un crítico de restaurantes destroza un local en su reseña, está ejerciendo su libertad de expresión o atacando la honra del chef. Entiendo. Es el clásico dilema. Pero entonces, ¿cómo decide un juez en la práctica? ¿Qué pesa más? ¿La libertad de un periodista para informar o el derecho de una persona a su buen nombre? No hay una respuesta automática, y eso es lo complejo. El método que se usa es la ponderación, que ya veremos. Pero a grandes rasgos, los jueces miran si la información es veraz, si tiene interés público y si el lenguaje es proporcionado o directamente insultante. No es lo mismo decir «la gestión de este político me parece deficiente por estas razones» que decir «este político es un ladrón». Claro. Lo primero es opinión. Lo segundo, si no lo puedes probar, es una posible lesión a la honra. Vale, clarísimo. Vayamos al segundo pilar, la identidad.
Esto me parece fascinante, porque hoy en día nuestra identidad es mucho más que el nombre que pone en el DNI. Muchísimo más. El texto la define como una prerrogativa dinámica. Y esa palabra es clave. No es una foto fija que te hacen al nacer. Es más bien una película que vas construyendo toda tu vida. Abarca tu nombre, por supuesto, pero también tu historia personal, tu origen familiar, tu identidad sexual y de género, e incluso tu identidad digital. El derecho colombiano ya se está metiendo en ese jardín de la identidad digital, porque ahí entra todo, nuestro avatar en un videojuego, el perfil de LinkedIn, la reputación en una plataforma. Pues precisamente el punto del texto sobre la protección de la identidad frente a imposiciones externas abre esa puerta. Tradicionalmente se usaba para temas como el reconocimiento de la identidad de género, donde una persona busca que el derecho reconozca quién es y no lo que un tercero le asignó al nacer. Pero esa misma lógica se puede aplicar al mundo digital. Piensa en el derecho al olvido, el derecho a pedir que borren información tuya del pasado que ya no te representa, Ya. que ya no forma parte de la identidad que has construido. Es la protección de tu narrativa personal. El tercer pilar es la libertad. El ensayo la descompone en varias piezas: libertad personal, de conciencia y, la que me parece más potente, el libre desarrollo de la personalidad. Esto suena casi a un eslogan de autoayuda, pero legalmente, ¿qué significa? Significa que tienes derecho a elegir tu propio plan de vida, siempre que no dañes a otros. Es la capacidad de autodeterminarse. Parece obvio, pero piensa en cuántas presiones sociales, familiares o incluso estatales existen para que vivas de una determinada manera. Este derecho protege tu decisión de elegir una carrera que tu familia no aprueba, de no tener hijos, de tener unas creencias religiosas o de no tener ninguna. Y esto también funciona como límite para las empresas, ¿no? No solo para el Estado. Desde luego. El texto pone el ejemplo de una relación laboral. Una empresa no puede despedirte por tu orientación sexual o tus ideas políticas, pero vayamos más allá. Imagina una empresa tecnológica que exige a sus empleados estar disponibles 24/7, respondiendo emails a las 11 de la noche. Se podría argumentar que esa exigencia desborda lo laboral y ataca el libre desarrollo de la personalidad del trabajador, porque anula su espacio para tener un plan de vida propio fuera de la empresa. Y esta idea de poder decidir sobre tu propia vida me lleva a pensar en el contenedor de todo eso: nuestro propio cuerpo y mente. Supongo que ahí es donde entra el cuarto concepto, el de integridad. Exacto. La integridad es el derecho a que esa unidad que somos, cuerpo, mente y moral, no sea violada. Lo más evidente es la protección frente a la violencia física, claro, pero el texto va mucho más allá. Habla de la protección frente a tratos degradantes, a la tortura psicológica, al acoso o a intervenciones en nuestro cuerpo sin consentimiento. Aquí el material hace una afirmación muy rotunda. Dice que la integridad es absoluta en su núcleo esencial. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que hay líneas rojas que nunca, bajo ninguna circunstancia, se pueden cruzar. La prohibición de la tortura es el ejemplo del libro. No admite excepciones. No puedes decir, vamos a torturar un poquito a esta persona por un bien mayor. No. Ese núcleo es infranqueable. Pero pensemos en algo más cotidiano: el consentimiento médico. Tu integridad corporal es tuya, y un médico no puede realizarte un tratamiento, por muy beneficioso que crea que es, si tú no das tu consentimiento. Ese es un aspecto de ese núcleo esencial. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cómo aterriza en el mundo real? Porque hasta ahora hemos hablado de principios, pero ¿dónde vemos los choques? El material enumera varios campos de batalla: los contratos, las relaciones laborales, el derecho de familia, la responsabilidad médica, los medios y, por supuesto, todo el universo digital. Centrémonos en los contratos, que me parece un ejemplo muy claro. El texto habla de la nulidad de cláusulas lesivas. Efectivamente, esto es fundamental. Significa que aunque firmes algo, si esa cláusula atenta contra uno de estos derechos, es como si no lo hubieras firmado. No tiene validez. O sea que estamos diciendo que el típico contrato de un reality show que obliga a los concursantes a ceder su imagen para siempre, que permite que la productora les edite de forma humillante para crear polémica, podría tener cláusulas ilegales, aunque lo hayan firmado. Exactamente ese es el debate. Un concursante firma eso, seguramente con asesoramiento legal,
Pero si la edición del programa manipula la realidad hasta el punto de destruir su reputación, su honra externa, o de someterle a un escarnio público que le causa un daño psicológico severo. Afectando a su integridad. Exacto, afectando su integridad psíquica. Un juez podría determinar que esa cláusula que permitía todo tipo de edición es nula porque traspasa los límites de la dignidad. No puedes contratar para dejar de ser persona. Vaya, eso cambia mucho las cosas. Y aquí es donde el texto menciona el gran desafío actual, el choque entre el desarrollo tecnológico y estos derechos. Es que la tecnología va mucho más rápido que la ley. Piensa en los algoritmos de inteligencia artificial que usan algunas empresas para contratar. Si un algoritmo discrimina sistemáticamente a mujeres de cierta edad porque aprende de patrones antiguos, está vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad y potencialmente su honra. O piensa en la recopilación masiva de datos biométricos. ¿Dónde queda nuestra integridad si una empresa conoce nuestros patrones de sueño o nuestro ritmo cardíaco en tiempo real? Y para resolver estos choques tan complejos, decías antes que se usa la ponderación. Suena a término de abogado total. Sí, lo es, pero la idea es bastante intuitiva. Imagínalo como un chef que tiene que equilibrar los sabores de un plato. No hay una regla que diga siempre más sal que pimienta. Depende del plato. Justo. El juez es el chef. En cada caso tiene que pesar los ingredientes. Por un lado, la libertad de información. Por otro, el derecho a la honra. Y tiene que decidir qué sabor debe prevalecer en ese plato concreto, para que el resultado sea justo. No es una ciencia exacta, es un arte. Algo que me gusta del material es que no se limita a describir el sistema, sino que le pone nota. Y dice que, aunque el modelo colombiano es avanzado, tiene unos cuantos problemas serios pendientes. Sí, no es un camino de rosas. El ensayo identifica varios retos. El primero es la fragmentación. Hay muchas leyes dispersas y a veces es un lío. Pero el más gordo, en mi opinión, son las dificultades para probar el daño. Claro, es relativamente fácil probar un brazo roto con una radiografía. Pero ¿cómo demuestras ante un juez que has sufrido un daño en tu autoestima? ¿Cómo se mide el dolor de una humillación? Es un reto gigantesco. Requiere peritajes psicológicos, testimonios. Es un proceso largo, caro y con un resultado incierto. Y esto nos lleva a otro riesgo que menciona el texto: la banalización. El riesgo de que se empiecen a usar estos grandes derechos para cualquier cosa. Como acabar en un juzgado porque tu vecino ha dicho en el grupo de WhatsApp que no riegas bien los geranios y eso atenta contra tu dignidad de jardinera. Justo. Hay que mantener la perspectiva para que los conceptos no pierdan su fuerza. Y el último gran reto es, si se demuestra el daño, ¿cómo se repara? ¿Cuánto vale una reputación destrozada? Ponerle precio al dolor es increíblemente complejo. Y frente a todo este lío, ¿cuál es la solución que propone el ensayo? Porque suena a que hace falta poner orden. El texto usa un término muy técnico: consolidar una dogmática civil constitucionalizada coherente. Vale, para que nos entendamos todos, eso significa básicamente crear un manual de instrucciones claro y único, ¿no? Que todos los jueces, desde el de un pueblo pequeño hasta el Tribunal Supremo, usen el mismo libro de recetas. Y que en la primera página ponga en mayúsculas: la dignidad de la persona es lo primero. No se podría haber explicado mejor. Se trata de eso, de unificar criterios para que el sistema sea predecible y coherente, y que todo, absolutamente todo el derecho, se interprete a través de esa lente de la dignidad. Bueno, después de este recorrido, si tuviéramos que quedarnos con una gran idea, ¿cuál sería? Yo diría que la conclusión principal es que la honra, la identidad, la libertad y la integridad no son solo derechos en una lista. Son, como dice el texto, el eje axiológico, la brújula moral de todo el sistema legal. Son el muro de contención contra los abusos de poder, ya venga ese poder del Estado, de una multinacional o de otra persona. Para el jurista contemporáneo, entonces, esto ya no es una opción. En absoluto. El texto lo deja claro. Estas prerrogativas no son solo herramientas para que un abogado defienda a un cliente, son el test de legitimidad de todo el sistema. Una ley, un contrato o una sentencia que ignore estos pilares no es solo que sea injusta, es que, en un sentido muy profundo, es una ley ilegítima, se queda en papel mojado. Y como siempre nos gusta terminar con una pregunta en el aire. El material que hemos analizado menciona esa tensión constante entre el desarrollo tecnológico y la integridad personal.
Si miramos al futuro, a los avances en inteligencia artificial, a los debates sobre neuroderechos o bioética, ¿cómo vamos a tener que redefinir las fronteras de nuestra identidad y integridad? ¿Qué nuevas protecciones necesitaremos cuando la tecnología pueda no solo alterar lo que hacemos, sino lo que somos?